Bueno, pues esto hay que remontarse a la época del instituto. Sin tener carnet de conducir, pues había amigos que corrían ya. En este caso el culpable de todo esto fue Santiago Blanco, y en el año 81, sin tener, ya te digo, empecé a correr con él de copiloto. El primer rally que corrí con él fue un rally Peñucas, de copiloto, que al final se hacía, nosotros los de promoción hacíamos Río Sapero, Salcedo y Azoños. Hicimos el tramo de Río Sapero, y en el tramo de Salcedo tuvimos un problema con la bomba de gasolina, y nos retiramos. Así es como empecé. Tanto ese año como el año siguiente corrí con él también de copiloto, y luego ya a partir del año 83 fue cuando empecé a correr de piloto. No le había, como casi siempre en estas cosas, pues es una locura que tus padres no quieren que lo hagas, en este caso mi madre sobre todo, y bueno, como al final, digamos que no es que quisiera, pero bueno, al final casi le dio un poco igual. Me veía bastante responsable en ese sentido y digamos que lo admitía, ¿no? Pero el apoyo, o sea, es algo que no suele gustar nunca dentro de casa, y en este caso no iba a ser una excepción, por supuesto. Cuando empecé me gustaba mucho ser copiloto. De hecho, disfruté mucho esos 2 años. Es una labor que está, yo creo que no está tan valorada, o no estaba en la época tan valorada. Ahora ya está un poco más valorada. De hecho hay copilotos en Cantabria de forma profesional, y alguna también, alguna mujer como Sara, y ahora, yo que digo, se valora, cuando aquello se valoraba poco. Y a mí la verdad es que me gustó mucho siempre lo de la labor de copiloto, y lo hice durante esos 2 años. Y luego al final, pues un día que se prueba un coche, que si este coche, recuerdo que era el primer coche que probé así, era un Simca 1200, que no era mío, que luego empecé a correr con un 850, y porque es que parece que no corre, bueno, y al final no se me daba mal, y por eso empecé después a correr de piloto. Era para todo. El primer coche de carreras fue un Seat 850 que me compraron para uso personal, que era de Santiago Blanco. Se le compré a él, era usado, él se le compraron nuevo en su día y yo le tuve después, ¿no? Y con ese coche pues empecé primero pues a ir a ver a mi novia, pues lo típico de cualquier persona, y a partir de la subida a Collado del año 83 fue cuando empecé a correr con él de piloto. Y le usaba para todo. Se le colocaron unas barras y usaba para uso personal, para correr. Recuerdo que íbamos incluso aquel año, en el año 83, corrimos alguna subida de campeonato de Castilla, en Burgos, en Valladolid, y bueno, pues nada, cogíamos una tienda de campaña, la metíamos en el coche. Íbamos unos cuantos amigos también con otros coches, yo corría, ese día sacábamos la tienda, le poníamos el casco, corríamos la subida y para casa otra vez, una cosa así. Todos entre amigos, ¿no? Como tiene que ser, yo creo. Pues como la relación con Santiago Blanco, bueno, en la actualidad también sigue siendo de amistad, ¿no? En aquella época no podía ser de otra manera. Su coche, después del 850 que me vendió a mí, se compró un Simca Rally, que fue con el que corrí yo con él de copiloto en el año 82. Y ese coche al final pasó a ser mío en el año 84, y estuve corriendo con ese coche en el año 84, 85 y parte del 86. Los resultados con ese coche en los rallies nunca fueron muy buenos, siempre teníamos muchos problemas, básicamente porque no hacíamos un mantenimiento correcto del mismo, y sin embargo en las pruebas de montaña, Rally Sprint y estas pruebas, el Rally Sprint de Medio Cudello, Rally Sprint de Valbanuz, hicimos buenos puestos a las crash, siempre terceros, cuartos. Ahí tengo buen recuerdo del coche, en los rallies no tanto, en ese sentido. En el año 87 hicimos el campeonato entero de tierra con un SEAT 124, no era un coche muy potente, tendría aproximadamente unos 130 caballos, una caja de relación cerrada, autoblocante, todo eso muy robusto, y a la Scratch no quedamos nunca muy bien en la general. Mejor puesto me parece que fue un 25, una cosa así, en la general Scratch, pero aprendimos mucho, fue un año divertido, también entre amigos, haciéndolo de esa manera. Nos apoyó algo Ercos para ellas, y tengo buen recuerdo del año ese en concreto, sobre todo por lo que se aprendió. Cogías mucha soltura de conducción y te vino bien, o me vino bien en este caso para años posteriores, sí. En el 88 ya hicimos el campeonato regional con GT Turbo. Era un coche prácticamente de serie, no tenía ni preparación de Grupo N, incluso no tenía ni baqués, entonces corríamos con los asientos de serie. Y al principio, bueno, a saber cómo sale todo esto. Estaban corriendo en aquella época Javier Aguinaga, Nacho Arrarte, Fernando Crespo, Fiel de la Peña con el R11 de Chus. Bueno, al principio el primer rally de Torlavega, ¿no?, que quedamos sextos en la general, y bueno, se fue mejorando a lo largo del año, y al final que fuimos subcampeones de Cantabria. Entonces, haciendo buenos puestos, quedando varias veces segundo, terceros, no ganamos nunca ningún rally. En la mejor
El mejor recuerdo que tengo fue en el rally Escudería Montañesa, que se hacía en 2 días, se hacía por la noche, y íbamos segundos en el rally a 30 segundos de Fidel. Entonces hicimos el tramo de Castillo, la primera pasada por la noche, ahí nos sacó Fidel un segundo, en la primera pasada por la Braguía le sacamos a Fidel un segundo, y en la Canal había muchísima niebla, era un tramo muy corto, pero había mucha niebla, y en ese tramo le recuperamos 30 segundos, que era lo que nos llevaba. Se quedó el 3 segundos por delante a él y a los demás, y bueno, quedaba otra vuelta por el bucle, y en esa vuelta por el bucle nos recuperó él de esos 30 segundos, nos volvió a sacar otros 14 entre los 3 tramos, y ahí quedó el primero en el rally por 17 segundos. Pero bueno, la anécdota de la niebla siempre, y eso me hizo crecerme también en los rallies que quedaban de temporada, porque se veía que se podía. La conducción totalmente distinta de pasar de un tracción trasera a un delantera, ¿no? Sí, pero el GT Turbo era un coche exigente a la hora de llevarlo deprisa o hacer buenos tiempos. Siempre había que ir muy fino, que también es difícil, y era algo nervioso, siempre lo fue, un coche tracción delantera algo nervioso. Lo de la tierra del año anterior sí que ayudó muchísimo para entenderle y llevarle deprisa en aquel caso. Sí, en el año 89, bueno, hay una anécdota que mucha gente no se acordará, algunos sí, Javier Pernía, el padre, el hijo también, Surayén sí lo conocerán. En el año 89 sí ganamos el primer año del campeonato, ganamos varias carreras, y la primera que gané en mi vida, el primer rally a las Cras que gané en mi vida fue el rally de Cobreces, exactamente el mismo día que nació Sura. Esa fue la primera victoria de ese año, del año 89, que fue el primer año que se logró el campeonato de Cantabria de rallies. También fue el primer año que se salió fuera de Cantabria, hicimos la primera vez el Príncipe de Asturias, y habíamos hecho un buen resultado en el rally Caja Cantabria, dentro de la Copa Renault, y en el Príncipe de Asturias también, quedamos terceros en la Copa y décimos en la General Scratch. Fue la primera vez que fui a participar en el Príncipe de Asturias, en el Rally Príncipe de Asturias. Bueno, antes de esto, yo me gustaría decir, durante el GT Turbo se ganó el campeonato en ese año, en el año 90 tuvimos bastantes problemas, no ganamos el campeonato, aún ganando varios rallies, y en el año 91 volvimos a ganar el campeonato, ganando varios rallies, haciendo un buen rally. Yo creo de los mejores que he hecho en mi carrera fue en el Rally Caja Cantabria, cuando quedamos segundos a las Cras con el GT Turbo detrás de Ponce. Hay gente, que es una anécdota que quiero contar, que decía que habían roto, se había salido Treyes, había salido Moratal, se había salido Monzón en Samano Ampuero, pero en el primer tramo del rally, que estaban todos, que fue a Lisas, el Scratch le marcó el Treyes, segundo fue Pedro Diego, los dos con Lancia, y el tercero fuimos nosotros, Amadeo y yo, con el GT Turbo, así como en Samano Ampuero, y estaban todavía todos, o sea que al final, bueno, estuvimos siempre ahí en la pomada, terceros, cuartos, y al final quedamos segundos. Pero muchos pilotos de mucho nivel. Todos los de Campeonato de España, y con coches 4x4, todos estaban todos. El GT Turbo era un coche difícil, tuvimos un poco de suerte porque tuvimos una salida en meta de limpias que por suerte nos salimos haciendo un trompo y no había nada en el Prado, entonces volvimos a la carretera y pudimos seguir sin ningún problema. Pero bueno, es de los rallies de los que estoy más satisfechos, por no decir el que más. Sí, eso fue en el año 92. Bueno, el GT Turbo por motivos comerciales, no porque no fuera competitivo, de hecho lo era, más que el Clio, yo creo, en aquel momento. Pues nos apoyaba el concesionario de Vidal Automóviles en Torrelavega, y bueno, pues te pongo un buen precio, te ayudo con esto, te ayudo con lo otro. Al final pues cambiamos de coche y empezamos a correr con un Clio cuando aquello 16 válvulas. En principio la idea era hacer el campeonato regional y alguna prueba fuera, alguna de Copa de España, alguna de Campeonato de España. Todo empezó bien, bueno, hubo algún otro problema, Amadeo tuvo que ir a trabajar fuera, entonces hubo que cambiar de copiloto, y aquel año, la temporada completa, excepto el Príncipe de Asturias, corrió Laureano Canales con nosotros, Nano Canales. Y bueno, lo que quería decir, en la primera carrera, que yo tenía un montón de dudas, porque el coche tampoco estaba muy preparado y un montón de dudas tenía. Y en la primera carrera, que fue el Rally de Torrelavega, la sorpresa fue que en el primer tramo en Ibio hicimos el Scratch. Luego se puso a llover, luego total que ganamos el rally. Y así varios más. Y entonces pues en ese año también ganamos otra vez el campeonato regional. Fuimos a correr el rally el de Cataluña fue al año siguiente, el rally de Avilés, quedamos quintos o sextos, no recuerdo muy bien si fue una posición o la otra. En el Príncipe de Asturias también fuimos a correr, fue el rally que corrió Amadeo, el único que corrió aquel año, y quedamos sextos a la Scratch. Fue el rally que ganó Pedro Diego, después del lío aquel que tuvieron con Ponce y todo esto el año anterior.
Y ese fue el resumen un poco de la temporada 92. El tema del Rally de Cataluña fue en el año 93, cuando con el mismo coche, algo mejorado, se hizo Renault presentó una Challenge Grupo A, en la cual en principio iba a haber varios pilotos inscritos, y al final los únicos inscritos que hubo fueron José Piñón y yo mismo, y nosotros, ¿no? Hicimos el campeonato entero, todos los rallies que puntuaban para dicha copa, que eran todos de campeonato de España, con resultados dispares. Por ejemplo, aquí en Cantabria tuvimos un problema subiendo la silla, se nos rompió un espárrago y tuvimos que retirarnos. En otros rallies ganamos, quedamos primeros en la Challenge y en otros quedamos segundos. Por ejemplo, en el rally de Linares, el primer scratch que hice en una prueba de campeonato de España fue en ese rally, en un tramo que estaba cercano a Despeñaperros, por la noche, y quedando terceros a la scratch en aquel rally con el Clio. Y otra anécdota fuera de Cataluña, que estuvimos Nano y yo mismo entrenando el rally durante 6 días, hicimos como 7.000 kilómetros de aquel año, del año 93, del Rally de Cataluña, y hicimos 7 curvas del primer tramo. Entonces, bueno, pues ya, vacunado, quedas vacunado ya de por vida, con eso. La experiencia de un Rally del Mundial, acostumbrado a correr en Cantabria, entrenar, todo cambiarlo totalmente. Te ayuda mucho, sí, te ayuda mucho, porque al final, cuando aquello eran todavía los rallies más largos que ahora, entonces eran muchísimos tramos. Para dar 3, 4 pasadas por tramo tenías que hacer eso, 7.000 kilómetros. Y una semana fuera de casa. Exacto. Y bueno, son muy dispares los tramos, unos más largos, otros más cortos. Tienes que ver que se va a morder en los interiores, se va a ensuciar. Te ayuda mucho a hacer buenas notas y sobre todo coges mucha experiencia, aunque no la hayas corrido. Solo con entrenarle ya. Entrenando ya se ensuciaba. Entonces, es el mismo coche modificado. La única diferencia era el motor, se modificó también la caja de cambios, otra relación cerrada, aunque en el año 94 siempre fue de 5 marchas también. El motor fue 2000, en vez de 1800 fue 2000, lo que llevaba el Clio Williams. Y bueno, se hizo pruebas de campeonato de España y el campeonato regional. Fue con el patrocinio en principio de Donus, de Shell, y gracias a Daniel Sordo padre en aquel caso. Y luego algo de Caja Cantabria, recuerdo, en el año 94. El campeonato, como digo, le ganamos otra vez, el campeonato regional de rallies, y en las pruebas de campeonato de España, pues hicimos, creo recordar, empezamos a correr en Santander, quedamos quintos, marcando después de comer otros crash en San Manuel Pueblo también. Sí, es un tramo que siempre le tuve especial cariño. Se puso a llover y ahí marcamos el scratch. Nosotros fuimos primeros, después fue José Piñón con otro Clio y después Oriol Gómez con el Clio oficial, que fue al final el ganador del rally de aquel año y del campeonato en el Campeonato de España. Hicimos varios resultados de ese tipo, como por ejemplo en Orense quedamos cuartos, en La Coruña quedamos segundos, en el Príncipe de Asturias recuerdo que quedamos quintos también. O sea, resultados de ese tipo durante el año y bueno, nos ayudaba Renault también. Tengo buen recuerdo de ese año. A ver, un rally de campeonato de España podía rondar cuando aquello el 1.000.000 de pesetas, correrle con aquel coche. Lo que pasa, ¿y cómo se conseguía? Bueno, pues te lo explico. Se conseguía de la siguiente manera: el coche ya estaba preparado, el concesionario nos ayudaba, algo aportaba el concesionario, luego nos hacía descuentos, y lo más caro de todo lo ponía Renault. Hacía falta un motor, pues le ponía, no mucho, no se rompía, yo siempre fui bastante cuidadoso en ese sentido, suspensiones, los neumáticos, alguno nuevo, pocos, y casi todos, el 75% de lo que dejaba el equipo oficial eran los neumáticos que utilizábamos, y así lo hacíamos. Y luego en el tema económico, pues claro, hacía falta pagar las asistencias, hoteles, manutenciones, mecánicos, la preparación del coche, mano de obra de las carreras y todo eso. Pues ahí estaba el patrocinio, en este caso de Caja Cantabria, de Shell, de Donus, y con eso se conseguía para toda la temporada, tanto a nivel regional como a nivel de Campeonato de España. Algo similar a lo que se hizo en el año 95, que fueron 2 años con los mismos patrocinios. En el año 95 el coche se mejoró un poco solo por el tema de la caja de cambios, que utilizamos la caja de 6 marchas, y los resultados fueron mejores que en el año 94 a nivel de Campeonato de España, y encima ganábamos la única prueba que al final he ganado de Campeonato de España, que fue el Rally de La Coruña, a final de temporada, en noviembre. Antes hay otra anécdota.
antes de, porque en el 96, que fue el mejor año que se hizo con el Clio, bueno, al final, pues básicamente en esta época en la que estamos, me enteré de que no había patrocinio ni de Donus ni de SEL, no tenía patrocinio, vamos. Entonces fue un año difícil en ese sentido y el que mejor salió. Pero llegó un momento, digo, pues si no voy a poder correr, porque si no tengo dinero, bueno, pues al final hubo algo de ayuda del gobierno de Cantabria, poca, algo de ayuda de amigos, algo de ayuda de casa también, y luego al final fuimos consiguiendo cosas de Renault, nos ayudó bastante, y empezamos a correr la temporada con un coche sin patrocinio casi. Lo de amarillo de Donus lo pintamos de negro, ahora a la gente lo sabrá, fue por eso, porque no dio tiempo casi ni a pintarlo, se quitó lo de la aleta y por eso se salió en las primeras carreras con el coche negro y si te fijas, lo negro era lo amarillo que antes estaba de Donus. Era un poco simbolizarlo, ¿no? Todo eso. Y en la primera carrera que hicimos fue el Rally de Campeonato de España de aquí, quedamos segundos, luego fuimos a Llanes, quedamos segundos, fuimos a Orense, quedamos segundos, luego fuimos a Vilés, tuvimos un accidente y ahí no pudimos terminar, después el Príncipe de Asturias quedamos cuartos, después fuimos a Lugo, quedamos segundos, después fuimos a La Coruña, quedamos segundos, y fue un poco el trampolín para que fuéramos pilotos oficiales al año siguiente. En principio el año que iba más negro de todos, como lo de la pintura, pues fue el mejor en ese sentido. Aquí solo corrimos el Rally Sprint de Toranzo a modo de en verano por no estar parados y quedamos en el Rally Sprint que se le ganamos, y ese es un poco el resumen de esa temporada. Y luego también coincidió para el tema del Renault, del Màxim Megane, que en el año siguiente, en el año 97, bueno, pues en la intertemporada Oriol Gómez hizo una muy buena carrera en el Rally de Cataluña, y bueno, él tenía ganas de hacer otras cosas, entonces tuvo una oferta de SEAT para irse a correr el Mundial con los Ibiza, con los que había corrido Chus Puras el año anterior. Y a mí, pues también por esta época, por febrero, no antes, bastante antes, a principios de enero, ya había mantenido alguna conversación con Antonio Galisteo, que era el jefe de competición en Renault de aquella, que me dijo que había posibilidades de correr con el Màxim Megane y si no, correr con el Clio que había tenido Oriol Gómez en el año, un Clio oficial que habían tenido ellos. Y bueno, al final me llamó y me dijo que tenía que bajar a Madrid y que, bueno, que iba a ser el piloto en ese año, a ver, que teníamos que mirar una serie de cosas y así fue como entré en Renault. Desgraciadamente solo estuve un año, por los resultados no acompañaron mucho, no puede ser alguno que fuera culpa mía, otros no tanto, un poco de todo, y luego el coche era menos competitivo, vamos, no se podía ganar con él, como luego se demostró en años sucesivos. Era un coche bastante fiable y bastante rápido, y bajo mi punto de vista tenía un problema, solo tenía un pequeño problema, que no estaba desarrollado un sistema antipatinaje como lo tenían los otros Kit Car, como el Peugeot o el Citroën, y eso te hacía perder un poco de tiempo. Costaba más conducirle y se traducía en eso, en perder alguna décima por kilómetro durante el tramo, y al final del rally pues siempre tenías un déficit de entre medio y un minuto con el que ganaba el rally, o más. Entonces no se ganaba y bueno, a final de año he corrido rallies con Luis Climent, que no me pusieron de compañero de equipo. En La Coruña íbamos muy parejos, yo delante en el rally, tuve mala suerte y tuve un vuelco, y en el Rally de Madrid, pues antes del rally pues, hubo unas órdenes de equipo, había que acabar, no se podía hacer ese tipo de exhibiciones, y él quedó primero, yo segundo en el Rally de Madrid. Yo creo que hicimos buenas carreras, esas últimas, y al año siguiente él fue el piloto oficial de Renault, y en el año 99 el piloto oficial de Renault fue otra vez Oriol Gómez. Quiero decir que bueno, pues hay una época un poco convulsa en ese tema. A mí me hizo mucha ilusión en principio, pero bueno, luego me di cuenta enseguida de que eso se iba a complicar. Eso te iba a decir, que para un piloto una ilusión ser oficial, sí, no poner dinero, ¿no? Correr, no, ganar dinero. No, sí, desde luego, sobre todo como te he dicho antes, como hemos hablado antes de cómo empezamos, porque al final empezás con un coche de utilitario, y bueno, si se quiere yo creo que siempre se puede llegar, ¿no? Lo que pasa es que bueno, luego pasó lo que pasó y no salió como yo hubiera querido que hubiera salido, pero bueno, las cosas son así. Podía haber sido también bastante peor, o sea que... ¿Ya va, no? Al principio sí, cuando le probé la primera vez sí, porque piensa que él tenía 270, 275 caballos, la evolución que yo utilicé aquel año, y pesaba muy poco, 900 y pico kilos, 960, 970, una cosa así. Entonces aceleraba mucho, frenaba muy bien porque pesaba poco, y encima los primeros test que hice los hice lloviendo, y lo que más me impresionó era que perdía muchísima tracción. Bueno, te acostumbrabas un poco a ello, ibas más largo y
Pero, ¿Era una unidad nueva? O... Sí, era la de Oriol del año anterior. Estaba nuevo. La único que no era nuevo era la carrocería, el motor nuevo, caja de cambios nueva, todo nuevo. Era rápido, en general era rápido. El problema era ese, que si la comparativa de tiempos era contra un vehículo similares características, porque al final el Peugeot y el Citroën del año siguiente eran de similares características en cuanto a motor, no tenían más caballos que el Maxi Megane, sí que estaba más desarrollado ese otro tipo de cosas, que luego lo evolucionaron todavía más. Entonces ahí un poco vino el lío. Solo conseguimos ganar al Peugeot en el Rally de Orense, en el Rally de Madrid también le ganamos en esos dos rallies, al Citroën nunca. Al Citroën lo único que conseguimos fue empatarle al Citroën o a Chus, que también ayudaba él mucho a que el coche fuera más rápido. En el rally de Orense, pues al principio del primer rally sé que hicimos el scratch compartido con él y luego estuvimos a la media parte, íbamos muy cerquita uno de otro, a 8 segundos él delante y nosotros detrás. Luego en la segunda parte se puso a llover y se fue distanciando poquito a poco en el rally de Orense y al final quedamos segundos. Fue el mejor resultado que tuvimos, estando los tres, estando Jaime, estando Chus y estando nosotros. Yo personalmente nunca pude hacer más con ese coche y luego vi que los demás tampoco le pudieron ganar, o sea que ese es un poco el resumen que puedo hacer de esa época. Pero bueno, es que no tengo mal recuerdo en general, ¿eh? Ocurrió eso y me tocó a mí, ya está, no hay más que... Sí, en principio la idea era, bueno, que nos ayudara Renault de forma semioficial con otro coche. Al final eso no pudo ser, no tenían presupuesto. Luego intenté otra cosa, que era correr con un Super 1600, un Kit Car 1600 de aquella, como corrieron Sergio Vallejo, Javier Azcona, bueno, y una serie de pilotos más. El problema es que había que pagar, porque no había, pasabas de ganar dinero a tener que pagar, y al final nos decidimos, no yo solo, más gente que me lo dijo, por hacer otra cosa distinta. Entonces, cuando el único Mitsubishi que había en España así de evolución era el de Germán Castrillón, era un Evo 4, y estaba a punto de salir el Evo 5, y bueno, pues la idea, hablé con José Espina de Sport Competición, que tenía también algún tipo de información sobre esos coches, y nos decidimos por ese coche. En principio íbamos a correr el primer rally, el rally de aquí de Campeonato de España, luego eso se demoró bastante, al final tuvimos que ir a buscarle físicamente al puerto de Holanda, me parece que fue, sí, en julio del año 98, y le estrenamos nada de serie aquí, salimos de coche cero aquí en el Rally Sprint de Toranzo, aquí en casa, y luego la primera carrera que hicimos con él ya preparado fue en el Rally Príncipe de Asturias. Era un coche, como bien has dicho, muy distinto. Un coche que de serie te sorprendía porque corría bastante, estiraba mucho, tenía muchos bajos, pero le colocabas una brida de cuando aquello me parece que era así de 32 y era otro coche, se convertía en un coche como el de un taxista, como un diésel. Cambiabas a muy pocas vueltas y el mayor problema que tenía en ese tipo de coches, lo que más me costó hacerme a ello, antes conducías un coche pues tenía potencia, lo estirabas, otra forma de conducir. Entonces había que conducir, como dije muchas veces, con el volante. Pues con el volante se conducen todos, decía todo el mundo. No, es que aquí en cuanto cogías 120 por hora no tenías potencia. Tenías mucha inercia, pero no tenías potencia. Cambiabas a 4.500 vueltas, cuando de serie con aquel coche se podía estirar 3.000 más. Luego se evolucionaron las electrónicas y fue mejorando todo aquello, ¿no? Un poco, pero no en ese sentido, seguía teniendo más fuerza abajo, pero en cuanto cogías 130 por hora en un tramo, ibas sin potencia, ibas a las vueltas a tope, entonces no tenías patada para recuperar nada, siempre tenías que conducir con el volante. Era lo que más me costó hacerme a ello y era imprescindible para hacer buenos tiempos, claro, con aquel coche. Luego lo demás tenía más peso que una tracción delantera de los anteriores y todo eso, pero bueno, a medida que transcurrió la temporada empezamos por el Príncipe, luego fuimos al rally de La Coruña, luego estuvimos en el Rally de Madrid y en el Rally de Salou. Ganamos el grupo en todas las carreras, menos en el Rally de Madrid, que se nos rompió el turbo, y fue un poco la preparación de la temporada del año siguiente, del año 99, que con el mismo coche ya mejorado ganamos el campeonato de Grupo N y hicimos muy buenos resultados a las crash, terceros aquí en Santander, terceros en La Coruña, cuartos en Orense, no recuerdo así, cuartos en Avilés. Sí, cuartos Avilés, Orense, cuartos también. Sí. Y no recuerdo, y bueno, al final cambiamos de coche en aquel año también, estrenamos otro Evo 6, después con el Evo 6 corrimos el Príncipe de Asturias, no nos salió bien la carrera aquella, recuerdo que es la primera vez que quedé fuera de los 10 primeros y no gané el Grupo N tampoco, quedamos segundos o terceros de Grupo N. Luego corrimos el Rally de Salou, que ganamos el Grupo N también, y luego el Rally de Madrid, ganamos el Grupo N y el campeonato.
y ese fue el final del Mitsubishi. ¿La diferencia entre el 5 al 6? La defensa delantera. Sí, era marketing todo, no había ninguna diferencia, era exactamente igual. Lo único que, bueno, pues tenía en buena venta, era una manera de un poco de suplir los gastos del campeonato, ¿no? Tenías un coche que tenía demanda, había tenido buenos resultados, se podía vender y estaba en perfectas condiciones, y estrenar otro coche siempre era bueno. Tenías el material nuevo, la fiabilidad era mayor, pero la diferencia en cuanto a prestaciones no tenía ninguna. Evo 5 y Evo 6 eran idénticos, era distinta la defensa delantera, nada más. Me imagino que complicado el evolucionar un coche que no se había probado nunca, ¿no? Que era un coche nuevo para todos. Sí, sobre todo, fuera sí estaba corriendo el Mundial, pero había mucho secretismo en cuanto a la preparación, electrónica. El secreto estaba en la electrónica, porque al quitarle tanta entrada de aire, perdía tanta potencia, pero claro, lo ibas mejorando y no todos eran tan buenos con la electrónica. La electrónica que utilizábamos nosotros era Motec, yo creo que no era la mejor, pero sí la más fiable, entonces a nosotros era la que nos convenía, evidentemente, y nos fue bien, la verdad es que nos fue bien. No era un coche tan rápido como los del Mundial, pero... Cuando aquello José Espina era el único preparador en España, ¿no? Al principio sí, que estaba al día con aquellos coches. Los demás tenían, las preparaciones venían de fuera, llevaban el coche fuera y le mantenían en España. Mantenerle era como cualquier otro vehículo, el secreto estaba ahí, en ese apartado en concreto. Ahí también hay cosas que la gente no sabe. Al final del año 99, en el mismo Rally de Madrid, después del Rally de Madrid, tengo una conversación para poder otra vez llevar el Massey Megane al año siguiente. Iban a dejar de correr con él, pero bueno, de forma semioficial, poderle llevar y hacer la temporada con el coche que había participado en el Campeonato de España, Oriol Gómez. Luego eso se echó atrás porque no les interesaba, porque bueno, querían promocionar el Clio, iban a hacer una Copa, y al final, sin quererlo, sin comerlo ni beberlo, me vi con un coche de la Copa haciendo la temporada siguiente. El principio el coche iba a ser muy bueno, era muy rápido, pero claro, fue bastante rápido los años posteriores, pero en el primer año era un coche totalmente de serie, que tenía 170 caballos de serie, que eso sí que era cierto, pero claro, la caja de cambios todo era larguísima, y le estrenamos tanto José Piñón como yo mismo en el rally de aquí de Santander, en el rally de Cantabria, de aquel año, del año 2000, y era un coche, bueno, menos competitivo que por ejemplo eran los Citroën de la Copa en aquel año, y yo me llevé una gran desilusión en aquel sentido, no estaba acostumbrado. Recuerdo que Piñón decía, bueno, tampoco va tan mal, que no va... Claro, él no venía de aquello, yo venía era como ir para atrás, ¿no? Entonces, pero bueno, al final hicimos la temporada completa y ganamos alguna carrera en la Copa y quedamos terceros al final en la Copa, que ganó en el primer año Alberto Evia, en aquel año. Creo que ganamos en Orense, ganamos en La Coruña y quedamos terceros en Llanes, quedamos terceros en Salou, no recuerdo alguna más. En Avilés quedamos terceros, creo, en aquel año, y al final en el campeonato quedamos terceros. Llegamos a ir primeros en el campeonato, pero al final tanto Alberto Evia como me parece que el segundo que quedó fue José Piñón, y yo mismo tercero. A lo largo de los años pues ha ido evolucionando mucho. Sí, al año sí. Que ver lo que era en su momento a lo que no. es un coche muy bueno, un Clio Sport. Sí. En el año 2000, no, la caja de cambios era la de serie, que era el mayor inconveniente que tenía el coche. También corrimos aquí algo, creo, el Rally de Cobreces, y le ganamos, me suena, en el año 2000. Pero al año siguiente se cambió la caja de cambios, era una caja de cambios de carreras, de 5 velocidades con Cravox, relación cerrada, autoblocante, y era otro coche distinto, era un coche mucho más rápido, se podía quedar mejor a las crash, y sobre todo era más de carreras para conducir, más similar al Clio de los años anteriores, de esas características, un poco más lento, pero un coche de verdad de carreras. Y con ese coche hicimos cada año cambiamos de coche, pero de similares características en cuanto a prestaciones. En el año 2001 ganamos la Copa, en el año 2002 quedamos segundos en la Copa, y el último año con el que ya tenía Clio Ranotti, que eran iguales que los otros, lo único que se podía utilizar llanta 16, quedamos terceros en la Copa. Ese fue el periplo de esos 2000, 2001, 2002 y 2003 dentro de la Copa Renault. Si no mal recuerdo, ganó Alberto Evia la primera en el 2000, o sea, lo que acabo de explicar, yo en el 2001, Alberto Evia la volvió a ganar en el 2002 y Javier Azcona la ganó en el 2003.
Sí, y tampoco había ganas, también te lo digo, porque ya lo habías hecho, era distinto. De hecho, por ejemplo, José Piñón, que tuvo la mala suerte en el año 2004 después de tener un accidente y ahí se acabó, haciéndolo muy bien, que lo estaban haciendo, tanto él como Alberto Evia, tenía, hombre, no lo había hecho lo que habíamos hecho anteriormente, entonces él tenía ganas, que a veces hacen falta, ¿no? Tener ganas para poder llegar a algo. Si tienes las ganas justas, no llegas. Y a mí me pasaba un poco eso. Estaba en el impasse ese de sí, no, no sabía. Bueno, ahí hubo un poco de todo. En principio, en el año 2004 tuvimos muchas ganas de volverlo a hacer con el Mitsubishi, pues tenía bastante buen recuerdo de la época del Mitsubishi. Empezó bien la cosa, hicimos era un Evo 8. En el Rally de Cantabria quedamos primeros quedamos primeros en Grupo N, luego fuimos a Vigo, rompimos el motor, luego pues, así fueron dispares, resultados dispares, no eran malos, pero dispares. No pudimos ganar el campeonato y ganamos la última carrera en Madrid, en el Grupo N, y quedamos segundos en el campeonato de Grupo N. Los mayores problemas que tuvimos volvía a ser con la electrónica, había que utilizar gasolina distinta a la gasolina comercial, si no la utilizabas no iba mal, luego decían, bueno, hemos probado esta, venían diciendo hemos probado esta, con esta no hay que utilizarla, va bien, se rompía. Siempre había líos en ese sentido. Claro, el coste era importante de una gasolina a la otra. Una valía 1000 pesetas el litro, por poner un ejemplo, así por encima, y la otra valía 120. Y gastaba bastante. El coste era importante. Bueno, así acabó el año 2004. En el año 2005 era exactamente el mismo coche, seguíamos con los mismos problemas. Tampoco quiero poner algún nombre, pero bueno. Lo que sí puedo decir es que los problemas aquellos se solucionaron muy a final de temporada. En el rally sprint de Río Sapero salimos con una preparación de 4 rally, el preparador que había en Cantabria, que tenía pues, David Fernando y alguno más, luego Eugenio Mantecó. Yo tuve una muy corta pero muy buena relación con él, nos entendíamos muy bien en ese sentido. Y a modo de preparación del Príncipe de Asturias, que a la postre fue la última carrera que hicimos, salimos en el Rally Sprint de Río Sapero. Yo quedé encantado de la gestión electrónica que hacía él de los motores. En aquel caso no había color con lo que había conducido tanto en el año anterior como en ese mismo año hasta esa fecha. Y en el Príncipe de Asturias, pues la verdad es que no nos costó nada ganar el Grupo N y quedar sextos en la general, delante de los Mitsubishi del RAC y todos estos. Entonces, tengo ese sabor agridulce en ese sentido. Podíamos haberle encontrado primero. Hombre, lo tenía decidido. El último año iba a ser el 2005 y así fue. Al final, con buen sabor de boca, por lo que comentábamos antes, ¿no? Por el buen resultado en el Príncipe de Asturias, sobre todo. Y que no hubiera venido eso primero, pues es lo único que me dolía un poco, ¿no? Pero por lo demás lo tenía muy decidido, sí. Caja Cantabria del 91, puede ser una, igual con esa. ¿Has corrido? Sámano Puero. ¿O uno de fuera, si no tendrías que elegir Cantabria? Uno de porque a nosotros nos gusta mucho la tierra. No, Miravalles Carrandi. ¿Planificación de un rally, por ejemplo? Moncero en La Coruña también, sí. Puede ser, sí. No, yo creo que no, en principio no, porque al final también se hacían parques de asistencia. Al principio no se hacían parques de asistencia, las asistencias se hacían antes y después de cada tramo en función de los medios de que se dispusiera, ¿sí? Y eso sí era distinto ahora mismo. Entonces era más caro, necesitabas más vehículos de asistencia. Después, cuando hay parques de asistencia, la verdad es que no necesitas nada más que un vehículo de asistencia, con eso lo puedes hacer perfectamente, incluso con menos mecánicos. Al final, nosotros en los últimos años éramos, cuando había parques de asistencia, 6 personas, piloto, copiloto y 4 personas más. Era un poquitín el planning. ¿Antiguamente? No, yo creo que es similar. Hombre, hay que tener en cuenta que ha habido una época en la que no es más caro, igual los recursos a conseguir son más difíciles de conseguir, porque la crisis esta que hemos tenido desde el año 2000, no lo sé, 2007, por ejemplo, hasta hace no mucho tiempo, esa ha hecho mucho daño en cuanto a muchas cosas. No hay equipos oficiales, o hay menos, que yo creo que son imprescindibles para que esto funcione bien. Y luego la mentalidad en cuanto a los proyectos no es la correcta, bajo mi punto de vista, en muchos casos.
se cree que correr con un coche antiguo se prepara mucho, se gasta mucho dinero. Yo creo que es tirarlo, porque al final no te puede ayudar una marca a correr si preparas un coche antiguo, si él vende uno moderno. Tendrás que correr con uno moderno, aunque en principio sea, o parece que sea, un coche un poco más lento. Un poco el ejemplo de lo que hablábamos antes cuando el año 92 con el Clio o con el GT Turbo. En aquel año estaba claro que el GT Turbo era bastante más rápido que el Clio en sus inicios, pero claro, se vendía, el GT Turbo no se vendía y el Clio se vendía. Eso es un poco el ejemplo que tendría que cundir en la actualidad. Por Cantabria, me imagino que hables. En todos los sitios, porque vas a Asturias, tenemos un piloto que es rapidísimo como Mora y sigue corriendo con un 205. Le preparan más y más, sí, al final el coche es muy rápido, pero no se vende ese coche. Ya tenemos campeonato de clásicos. Si no cambiamos la mentalidad, se muere, bajo mi punto de vista, evidentemente. Desde todos estos años. 96, la que dije, la del color negro. Al final, cuando todo parece muy oscuro, con ganas y con ganas, que era un poco, cuando aquello sí que tenía muchas ganas, no tanto como en el año 2000, al final del 2004, después, incluso los años de la Copa, era un poco querer y no poder. Quería por un lado, pero era más complicado. Pero sí, en aquella época sí que tenía ganas, sí. Mejor temporada yo creo que aquella. Yo creo que la del 2005 con el Mitsubishi, hasta la carrera esta que estábamos comentando, hasta el Rally Sprint de Río Sapero, y aquel año se podía haber ganado perfectamente el campeonato y haber hecho muy buenos puestos a las crash, que precisamente era lo que yo quería para retirarme, y solo lo pude hacer en el Príncipe de Asturias. Para divertirse, cualquiera que sea tracción trasera, supongo. Yo tracción trasera conduje el 124 de la Tierra, no tenía un motor muy potente. En aquellos coches se podía conseguir 170 caballos, 160, aquel tendría 130, y era perfecto, escuela, ¿eh? Entonces, de ese estilo, eso, Forescore, cosas de estas. Sí, un Kit Car de esas características es muy bueno para hacer tiempos. No he conducido los actuales, supongo que sean mejores, supongo que los actuales sean mejores, porque un poco tienen de todo, son anchos como aquellos, el peso está bastante, bueno, el peso siempre es mayor, pero las prestaciones son muy buenas, las suspensiones han evolucionado una barbaridad, como ya lo habían hecho entonces de años anteriores. Supongo que de lo que yo conduje aquello, evidentemente, pero en la actualidad estoy seguro de que, bueno, los Rally Car desde luego, por supuesto, y los R5 y todos estos, estoy seguro que son coches, yo los he visto desde fuera, y conducirlos serán coches rapidísimos, seguro. Es posible, con algún coche clásico es posible que sí que hagamos alguna cosa. Bueno, trabajo en Ferrosite y llevo la parte de logística en la empresa, entonces es una empresa que se dedica a instalar equipos de GLP, sobre todo a marcas tanto como Ford, Citroën, y bueno, a eso dedico el tiempo en la actualidad, mis horas de trabajo. Pues nada, Miguel, muchísimas gracias por acogernos aquí en tu pueblo y en tu casa, por tratarnos tan bien, y muchísimas gracias por esta entrevista, y espero pues que te haya gustado. Nada, muchas gracias a vosotros, no hay por qué darlas. Vale, un abrazo.